año. Se consideraba que solo un Estado fuerte, dueño de sus recursos naturales y de sus empresas de producción, podría desarrollar el país. Por eso, el 31 de octubre de 1952, Paz Estenssoro firmó el decreto de nacionalización de las minas, con lo que el 80% de los ingresos de las exportaciones y los recursos del subsuelo pasaron a poder del Estado. Acto seguido, se creó la Comibol, la empresa minera estatal. Se estableció el control obrero con derecho a veto. Se despidió y recontrató a todos los trabajadores, lo que demandó una fuerte erogación al erario. En 1955 se dictó un nuevo Código de la Educación. Otro de los objetivos básicos de la revolución fue la diversificación económica y la vertebración del país. La inauguración de la carretera Cochabamba-Santa Cruz, la primera ruta asfaltada del país, permitió un acceso al oriente que marcó el impulso de crecimiento de Santa Cruz de la Sierra. Se construyó un ingenio azucarero. Se impulsó la producción del petróleo hasta lograr exportarlo con el oleoducto Arica-Sica-Sica. Se transfirieron fondos de Comibol para todo este proceso que, si bien ayudó a esta tarea, descapitalizó a la empresa de la minería. Junto a estas medidas, se vivió el nacimiento de la Central Obrera Boliviana en abril de 1952, la creación de milicias mineras y campesinas, el cierre del Colegio Militar y la baja de más de 500 oficiales para reorganizar el ejército. Ese sería el video de introducción. A continuación seguiremos con el tema. Mi nombre es Soledad Ortiz. Continuando con la exposición, los presidentes del periodo. Existieron solo 2 presidentes y 3 mandatos durante esta época. En el primer mandato fue del doctor Víctor Paz Estenssoro. En su época de presidencia comenzó toda la transformación de la economía y la sociedad boliviana. Estos cambios trajeron una serie de problemas que afectaron el plazo inmediato al consumidor. También se produjo especulaciones de productos. Se dijo que la obra más importante de los 50 abrió desarrollo del departamento de Santa Cruz. También se realizaron carreteras menores, se inauguraron ferrocarriles y se mejoró el sistema de aeropuerto ruta internacional. El segundo mandato fue del doctor Hernán Siles Suazo. En esta época se abrió la polémica sobre en sectores radicales que consideraban un gobierno de las características de la democracia burguesa. También existió confrontamientos. De ese modo comenzó a dividirse. Hubo desacuerdos sobre el manejo de crecimiento. El tercer mandato fue nuevamente el doctor Víctor Paz Estenssoro. En este gobierno el presidente maduró las ideas que tuvo anteriormente y consideraba las transformaciones centrales que el país necesitaba en una época de constitucionalización de Bolivia, su papel indispensable para el crecimiento económico mundial. También se aumentaron seguros sociales en favor de los trabajadores. La persona de las que sabe Yair va a seguir con la situación política. Podemos decir que el gobierno de ese entonces realizó una de las mayores transformaciones en la participación ciudadana boliviana, con la distribución de tierras a través de la revolución agraria, acabó con la política dominante del occidente del país y también hizo que en ese entonces los campesinos tuvieran mayor fuerza de voz y voto al establecer el voto universal. Bueno, empezaremos con uno de los... Otro punto importante, tenemos aquí el voto universal. El voto universal en la actualidad sigue en vigencia con algunas modificaciones, pero sigue en vigencia. Podemos decir que el voto universal fue una medida política que da más participación y profundiza la democracia, ya que con esa medida se logra que la mayor parte de la población boliviana pueda acceder al voto.
Como dice Universal, el único requisito en ese entonces era ser mayor de los 21 años, sin importar los estudios, sin importar su idioma, sin importar el lugar de origen. Ya que antes el voto universal era voto calificado, que solo algunos accedían al voto, eran considerados ciudadanos, ya que se tenía que cumplir demasiados requisitos para poder ser considerados ciudadanos. Actualmente podemos ver que para poder cumplir con el voto universal, el único requisito que debemos tener es ser mayor de los 18 años. Pero aquí, como podemos ver en las imágenes, hay señoras y señores del campo que ya están accediendo a lo que es al voto universal. Con el pasar de los periodos fueron varios los golpes de Estado que hubo, pero en esta revolución boliviana podemos destacar lo que fue el golpe de Estado por parte del MNR. El golpe de Estado que dio fin con el ciclo de la Revolución Nacional fue conducido por el candidato vicepresidencial del MNR, el general Barrientos Ortuño, y la caída de Paz Estenssoro. Se produjo ante la inercia de su periodo, la inmovilidad de los sindicatos y la complicidad de los líderes, que algunos pensadores nacionalistas definieron como restauración oligárquica. Esto se dio por la ruptura de 3 líderes con Paz Estenssoro, al que exigían su reelección presidencial y el resurgimiento de las fuerzas de la derecha e izquierda, desprendidas del partido del gobierno del PRA y del PRI. Estos fueron los 3 puntos relevantes de la situación política. Situación económica. Podemos decir que la Revolución del 52 fue la que más aportó a la economía por los diferentes hechos que trascendieron, como la reforma agraria, la nacionalización de las minas, también aportaba a la economía, el comercio interno, la agricultura, la producción petrolera, pero sobre todo las minas, ya que fueron como la base de nuestra economía. ¿Qué podemos decir sobre la nacionalización de las minas? Bueno, podemos decir que consiste en revertir las minas de estaño, cobre y todo tipo de minas que estaba en manos de personas particulares que luego se convirtieron, se pasaron a manos del Estado. Esto beneficia grandemente a la economía porque todo lo que generaba estas minas era beneficio del Estado y de todos los bolivianos, ya que antes de esta nacionalización el Estado recibía solo una pequeña parte en impuestos que producían estas minas. Y así el 95% generado de estas minas se quedaba a manos de personas particulares. En otras palabras, antes de la nacionalización de las minas, lo que recibíamos nosotros como país era una nada. Quizás por eso en ese entonces la economía estaba muy bajo por los suelos, se podría decir, hasta que nacionalizaron las minas. Entonces, ¿qué pasó? Que ya se revierta, ahora que el 95% de las ganancias de las minas, todo se viniera a manos del Estado para el bien de nuestro país. Otro de los puntos relevantes podemos mencionar al modelo económico. Como decía anteriormente, la base de nuestra economía fue la minería. Bueno, no solamente tampoco vivimos de eso, también de la agricultura, de lo que es el petróleo. Como podemos ver aquí en este cuadro, del año del 52 al 64 podemos ver qué tanto ha subido el crecimiento en el ámbito económico. Como podemos ver aquí, la agricultura, la minería, el petróleo, manufacturas, construcción, transporte, comercio, gobierno, todo esto está detallado aquí en este cuadro. Otro aspecto relevante de la reforma es la reforma agraria. ¿Qué podemos decir de la reforma agraria? Que fue un principio básico sustentado, como un decir, de la tierra es de quien la trabaja. Realizaron entrega de títulos, latifundios en el altiplano y valles. Se hizo definitiva y aunque con lentitud se realizaron las entregas de títulos, ¿no?, a los campesinos. Creo que al ya existir la reforma agraria, con esto fue también que fue subiendo, como decía yo, la agricultura, ¿no? Y fue también parte de los comercios. Bueno, aunque por otro lado otros decían que la entrega de tierras fue como
Él, digamos, entregaba tierras y a cambio tenía que recibir votos. Bueno, creo que en todo gobierno es que pasó esta situación, así es que eso podemos destacar de la reforma agraria. Creo que esos fueron los tres puntos más relevantes sobre la situación económica de nuestro país. Mi nombre es Isabel Ramos Torres y a continuación yo hablaré sobre la situación social y la situación de la educación. La situación social. Los hechos importantes mencionaremos a grandes rasgos, las cuales fueron el voto universal, la nacionalización de las minas, la reforma educativa y la reforma agraria. Profundizaremos la reforma agraria. Esta fue importante para el gobierno del Movimiento Nacional Revolucionario, porque tenía el fin de liquidar el feudalismo y liberar a miles de campesinos de siervos de la gleba. Se puede mencionar que la ventaja de la reforma agraria fue la abolición del régimen de la hacienda y destruyó la tierra con dos objetivos: forjar a un campesino independiente integrándolo al mercado y crear un empresariado agroindustrial. Se puede decir que con estos datos la reforma agraria fue el más importante decreto, ya que con esto se pudo liberar a los campesinos, llegándolos a ser independientes e integrándolos al mercado y también a la sociedad. Migración del campo a la ciudad. En este periodo se trató de que Bolivia fuera un país industrial. Es por eso que muchos ciudadanos empezaron a migrar del campo a la ciudad, pero este proyecto no llegó a funcionar por el mercado interno y la economía solo dependía de la explotación de las minas. Aunque se quiso lograr que ya no existiera la migración del campo a la ciudad con la reforma agraria, no se obtuvo lo esperado y los migrantes se acomodaron en varios sectores, como ser el transporte, construcciones, el sector de comidas, en sí, en el comercio, a lo que ahora llamamos comercio informal. Situación de la educación. La reforma educativa se aprobó en 1955. El propósito de la reforma educativa era de expandir la educación a todo el país. Esto a comienzos no funcionó porque aún los ciudadanos preferían ir a trabajar por la baja economía que se tenía. Pero aún así el gobierno fundó escuelas normales y promulgó códigos de la educación. Aunque al comienzo los docentes no estaban bien preparados y la educación no era la adecuada. Con el pasar del tiempo, el analfabetismo disminuyó radicalmente. Y ese era el propósito del gobierno del Movimiento Nacional Revolucionario. El propósito era de alfabetizar a todos los ciudadanos del país y así disminuyera el analfabetismo, aunque las mujeres aún postergaban su educación. Las aperturas de las normales. En esta época se fundaron 3 normales. La primera fue la Escuela Normal Católica, fundada en Cochabamba en 1956. La segunda fue Escuela Normal Enrique Finot, fundada en Santa Cruz el 29 de febrero de 1958. Y la última fue la Universidad Técnica de La Paz, fundada el 12 de febrero de 1958. El gobierno destinaba para la educación en 1964 el 23% del presupuesto del Estado. También podemos evidenciar que existió bastante crecimiento en la educación con estas cifras durante este periodo de la Revolución Nacional. A continuación veremos 2 cuadros que están en la pantalla. La primera nos explica sobre la matriculación escolar, pues como la educación era libre y gratuita, la mayoría de los ciudadanos podía acceder a una educación, y es por eso que se nota el crecimiento entre 1951 y 1964.
Entre 1951 y 1964 también se fundaron distintas escuelas, colegios, kinders y bastantes universidades. Con el fin de que los ciudadanos puedan acceder a una educación. Continuando con la exposición, los pensadores del periodo, nos encontramos con las novelas, cines, cuentos, deportes. En las novelas tenemos Yanacuna, 1952, por Jesús Lara. Trata de un hombre campesino que trabaja como colono debido a las necesidades económicas. En la segunda novela del mismo autor, 1959, Yawarninchik, trata de la lucha por la tierra. También están Los deshabitados, 1959, por Marcelo Quiroga Santa Cruz. Describe en esta novela una vida de la comunidad humana. En cines, los más sobresalientes está Vuelve Sebastiana, 1953, y La vertiente, 1958, por Jorge Ruiz. Con Vuelve Sebastiana, narra de una comunidad etnia. La población boliviana es indígena, la mayoría es de origen quechua. La vertiente, historia de lucha de comunidad selvática. En cuentos tenemos Cerco de Penumbras, 1958, por Óscar Cezuto. Nos muestra la realidad boliviana, una narrativa dirigida de lo fantástico a lo imaginario. Por último tenemos deportes. Con el equipo más sobresaliente de esta época fue Oriente Petrolero en 1955. Finalizaremos con un mensaje de reflexión. Con los hechos acontecidos durante el gobierno del Movimiento Nacional Revolucionario, solo algunos sobresalieron y aportaron. Actualmente podemos decir que esta revolución fue el comienzo de un futuro mejor para nuestro país, porque fueron la base para mejorar los decretos que tenemos hoy en nuestra actualidad. Como los más relevantes existen el voto universal y la educación libre y gratuita, porque aún siguen en vigencia. Muchas gracias.